Yo a veces para analizar las situaciones políticas no puedo dejar de repasar mi propia historia y recordar cómo me formé yo y cómo se formó mi generación. Siempre buscamos maestros. No siempre los maestros supieron que los seguíamos, pero sí teníamos el presente. Yo siento que a través de mi vida siempre fui pasando de un maestro a otro, buscando una guía, ¿no? Buscando el ejemplo de alguien al que admiraba y que me ayudó a entender el mundo, ¿no? Debe haber estado mi padre también, por supuesto, pero sobre todo en la vida política fui eligiendo hombres que expresaban posiciones que no tenían que ver con la lucha por el poder, sino con la generación de pensamiento, ¿no? Así alguna vez me hice amigo de Rodolfo Cuyo, también, o antes de César Marcos. Y yo siento nostalgia por esta vida de relaciones que teníamos los argentinos, porque sospecho que muchos jóvenes de mi edad, coetáneos, lo vivieron de manera parecida. Hoy el Estado y la sociedad nos ha llevado a una situación de reemplazo, de falso reemplazo de los lazos y las vinculaciones que teníamos, que nos protegían o que nos protegíamos entre nosotros. Las relaciones que teníamos y que nos daban fuerza, certeza, las redes parentales, los sindicatos, las organizaciones de fomento, los grupos barriales. La Argentina tenía una red densa de relaciones sociales que estaban respaldadas por esto es lo más raro, por un Estado. O sea, el Estado traducía su fuerza y su presencia a través de redes sociales que aseguraban nuestra participación. Pero yo me crié en una familia donde los roles estaban dados. Yo sabía que tenía un futuro. Podía elegir qué iba a ser. Si iba a ser médico, ingeniero. Yo quería ser marino. Bueno, mi padre me dijo que no era una carrera que él me pudiera solventar. Bueno, entonces elegí otra cosa, elegí alguna forma de medicina. Pero digamos, sabía que vivía en una sociedad que me protegería, porque era público, que no solamente el Estado Nacional, sino hasta los municipios cubrían las necesidades de uno en cualquier situación de desgracia. Para eso estaba el Estado, para proteger al que tuviera un accidente o le fuera mal en la vida. Y lo extraño es que esto se ha perdido totalmente, que el Estado ha falseado todas sus funciones a través de sucesivos relatos y por una parte ha concentrado poder, porque ahora sabe todo de nosotros, incluso dónde estamos, a través de la tarjeta SUBE, donde no hay un dirigente político que no tenga una carpeta en los servicios. Por supuesto no hay un ejército que reprima al pueblo, pero sí hay un ejército que sabe todo de nosotros, porque el jefe de la inteligencia está al mando de ese ejército. Y esto es un hecho absolutamente nuevo, insólito, porque el ejército siempre estuvo al mando de la caballería y cuando hubo una revolución popular estuvo al mando de la infantería. Pero nadie en aquel entonces habría imaginado que un jefe de la inteligencia estuviera al frente del ejército. Bueno, esta situación novedosa en que el ejército por una parte aumenta su control represivo o su poder de control y por la otra nos abandona a las inclemencias de la vida, no nos cubre en absoluto, no es reaseguro de nada. Es una situación en la cual además quedamos muy mal porque todas las redes sociales en que nos apoyábamos, la vida del barrio. Yo me acuerdo cuando mi madre era anciana, que nosotros al vivir lejos, yo vivía en Europa, en el exilio, entonces estaba la posibilidad de que vaya un geriátrico. Ella dijo, no, si en el barrio estoy bien, si las vecinas
Todos los días pasan a verme a ver si necesito algo y yo tengo los teléfonos de las vecinas. Es más, tengo el caso de un compañero que en el año 49 o 50, en el barrio de Mataderos, los padres se separan y se van y le dicen, bueno, ¿vos con quién te querés ir? Y él dice, con ninguno de los dos, yo me quedo en el barrio. Me quedo con los vecinos, que eran su familia. Y tendría 15 años. Y se quedó con los vecinos porque el barrio era como un hogar. Donde uno iba a comprar al almacén, donde de un lado estaba el despacho de bebidas y del otro el almacén, y entonces de paso que uno iba a comprar el pan, le avisale a papá que venga porque la comida ya está en la mesa. Y el padre estaba jugando al truco o estaba tomando un aperitivo y volvía con uno, ¿se entiende? Entonces volvíamos con el pan, con el hielo y con el viejo que había ido por ser fin de semana al despacho de bebidas. Y que estaba hablando de fútbol o de carreras con otros amigos del barrio, con los que además en el curso de la semana trabajaba o tenía negocios y tenía relaciones de apoyo mutuo o eran sus parientes, porque los parientes además se quedaban en el mismo barrio y compraban las casas más cercanas los unos a los otros. Y entonces las cadenas de parentesco eran muy firmes. Bueno, de eso no ha quedado nada. Y lo hemos reemplazado a través de un estado cruel que practica el asistencialismo masivo de todo tipo y que nos ha dejado absolutamente solos, aislados en nuestro egoísmo. No podemos confiar en nadie porque además hemos cerrado nuestras ventanas y nuestras puertas con rejas porque desconfiamos del vecino, porque no hay más reglas, ni siquiera en los ladrones. No hay reglas, le roban al de al lado o le roban a cualquiera. No hay reglas porque a veces nos tenemos que defender de la propia policía. Y entonces es una sociedad donde se ha hecho muy duro vivir. Y para aquellos que luchamos contra el agronegocio y que luchamos por reinstalar un proyecto de país y una idea de nación, se nos ha hecho particularmente duro porque ha habido un liberalismo y un progresismo que han devastado la cultura argentina, estableciendo nuevas pautas de hedonismo, de consumo, de vida urbana, de exacerbada vida urbana, como en la Argentina nunca había vivido. En las casas de los argentinos, en muchas se hacía vino, pero si no se hacía vino, por lo menos había una parra y se comían las uvas del verano, del estío, y se hacían licores, y se amasaba el pan, y se cocinaba, y las recetas pasaban de mujer a mujer, y en la cocina se generaba cultura cuando escuchábamos a los Pérez García o cuando escuchábamos la telenovela de Tarzán u otras en las que con las que formamos nuestra niñez. Todo eso fue desmontado, pero lo peor es que fue desmontado con una inteligencia perversa, ¿no? Yo creo que un momento clave es el triunfo de Frondizi en los años 60. Es un momento clave. Fuimos a eso. Yo no estuve de acuerdo con el voto a Frondizi. Pero hoy que tenemos una versión similar con el kirchnerismo, me doy cuenta del daño que aquello hizo, ¿no? Una Argentina que cambió radicalmente, pero no para mejor, cambió en lo peor. Los sindicatos eran como hogares para nosotros. Era el lugar donde la gente iba no solamente para hablar de la patronal. Íbamos al sindicato cuando no teníamos un peso. Íbamos al sindicato cuando teníamos hambre, porque siempre había comida en el sindicato. Íbamos al sindicato cuando necesitábamos hablar con hermanos, porque siempre había buena acogida, había gente con la que tomar mate y conversar. En la parte de atrás del sindicato siempre había compañeros mateando, tomando café.
y había un plato para el hambriento. Y en la época que había que poner bombas, en los sindicatos también había explosivos para los que quisieran ponerlas, porque era el centro en que se abastecía la lucha popular, todo tipo de luchas. Los sindicatos tenían talleres en el fondo o en el subsuelo, donde se fabricaban pancartas, mangueras, los carteles de cada fábrica. Cuando el compañero necesitaba algo, volantes, la imprenta estaba en el sindicato, no se había tercerizado. El sindicato tenía las máquinas para imprimir lo que cada compañero de fábrica necesitaba, y si había un conflicto, los carteles se hacían en el sindicato. Eso no existe más. Por supuesto, hay otra Argentina. Es Frigerio el que va a instalar la ley de asociaciones profesionales, la nueva ley que va a burocratizar al movimiento sindical. Y a partir de los años 60 cambia la conducción sindical. Y empiezan los grandes problemas de lo que después llamamos bandorismo. O sea, la idea de un partido, de una especie de un nuevo partido laborista que en base a los sindicatos dispute a Perón la conducción de un proyecto revolucionario. Esto nace con el desarrollismo. No había existido antes. Antes la conducción la tenía la agrupación obrera de cada sindicato. Y cuando se gana el sindicato, cuando se recuperan los sindicatos, que habían sido asaltados en el 55, cuando se recuperan los sindicatos a lo largo del 57, 58, 59, no siempre el líder del sindicato va a ser el secretario general, porque es la agrupación política la que controla políticamente al sindicato. Es un primer momento, por supuesto. O sea, las autoridades formales del sindicato lo primero que hacen, lamentablemente, en la mayor cantidad de casos, es tratar de desmontar y desmovilizar la agrupación que los controlaba. Y ahí vamos perdiendo el reaseguro político de la lucha obrera. Sobre eso el desarrollismo y la burocratización creciente de los sindicatos. Pero en una Argentina también, que cambia a partir de los años 60. Porque era una Argentina tan folclórica que a los adolescentes, generalmente, ¿dónde se iniciaba sexualmente un adolescente? En el tejido de la vía del ferrocarril. No había hoteles alojamiento, esto lo trae el desarrollismo. ¿Dónde comprábamos la comida? En el almacén, no en el supermercado. Eso también lo trae el desarrollismo. O sea, es una modernización en ciertos aspectos de la Argentina, que va a deteriorar las tradiciones, que va a imponer una nueva manera, globalizada para la época, de visualizar la política, la cultura y las relaciones humanas. De esto salimos, por supuesto, con una pequeña catástrofe, que es la traición a todas las promesas que había hecho Frondizi, la entrega del petróleo cuando se había prometido rescatarlo, y el intento de privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre, que termina no solamente en una huelga salvaje que es reprimida con tanques por parte del ejército, sino que termina con el levantamiento de todo el barrio de Mataderos, que se insurrecciona, que levanta el empedrado, que organiza, que corta calles y que se enfrenta, que oscurece toda la zona y se enfrenta durante varios días con todo el aparato represivo. Esto marca el final de una política y, entre otras, el fracaso de la conducción de John William Cook como jefe del movimiento peronista. Y me parece que esto tiene mucha importancia por el modo en que hoy el progresismo reivindica a Cook. Y esta parte no la dicen, pero en realidad el que sacrifica en ese momento las banderas revolucionarias insurreccionales del peronismo, que eran banderas libertarias, muy salvajes, pero que cultivaban la idea de un cambio total, el que busca el camino de la negociación y del avance negociado y pautado con el desarrollismo de John William Cook. Y cuando se va, lo he dicho muchas veces, Cook se va por derecha, no se va por izquierda. El propio Comando Nacional
el propio maestro del Gordo Cook, que era César Marcos, lo repudia. Ni hablar de los más insurrectos, que éramos los jóvenes peronistas. Y lo sorprendente es que esto que se da en el año 60, esto que estoy mencionando se da en el año 60. Lo sorprendente es que en el año 64 Cook vuelve por izquierda, vuelve a la Argentina como hombre de la Revolución Cubana, ya explícitamente marxista-leninista, a explicarnos cómo hacer la revolución, que él no supo hacer cuando era jefe de un movimiento de masas. Es extraordinario. Por supuesto, para los que vivimos la época era muy risible. Por supuesto que lo queríamos muchísimo al Gordo, pero nos reíamos mucho del Gordo y de sus anécdotas, porque no lo podíamos tomar en serio, porque lo vimos fracasar y a los 4 años lo vimos volver con un manual de marxismo-leninismo, y además sabiendo que Perón no lo recibía, y cuando le pidió a Perón que le permitiera entrevistarlo en Madrid a través de otros intelectuales como Pepe Rosa, Perón a estos intelectuales les dijo: díganles a los compañeros cubanos que si quieren hablar conmigo que me manden a un cubano. Así, textualmente. Y el Gordo estaba en un hotel de París esperando que lo ablandaran a Perón para que le permitieran entrar. Y los compañeros que lo estaban hablando a Perón lo llamaron al Gordo y le dijeron: Gordo, volvete a la isla, porque lo que nos dijo el viejo es que para hablar con la Revolución Cubana quiere hablar con un cubano, no con vos. Y esto ejemplifica lo que era John William Cook en ese momento. Era un hombre de la Revolución Cubana, no era un hombre del proceso argentino. Y esto es todo lo contrario de lo que hoy dicen los historiadores oficiales del Instituto Dorrego. Es todo lo contrario de lo que nos cuentan hoy, de lo que dice Feynman, de lo que dice Blaschetti. Pero bueno, a este grado de falsificación de la historia hemos llegado. Y este impune intento de refundar una historia progresista, desarrollista que estamos viviendo, de lo cual es parte la crisis del Instituto Dorrego. Yo estoy convencido que hay una voluntad de refundar la historia, de imputo liberal y de izquierda, ¿no? Y lo están haciendo. Donde los combatientes de los años 60, por supuesto, desaparecemos absolutamente. Donde aquel combatiente del caño peronista no existe. Donde los insurrectos de aquellos años desaparecen. Donde los restos del marxismo-leninismo de la Revolución Cubana, pero a través de los manuales de Martha Harnecker, es lo que queda. Pero en una etapa en la cual hablar de cambios revolucionarios ya no queda bien, se pasó de moda, entonces es como desde un neoleninismo que cultiva el valor del poder de cada uno, hoy descreemos de la revolución, aceptamos un nuevo camino social democrático en el cual nos tenemos que sentar con otros que tienen poder, y por eso ahora los marxistas nos proponen la coexistencia entre modelos productivos, y lo tenemos a un personaje tan siniestro como Emilio Pérsico, proponiéndoles la coexistencia, y donde Gromyko Patel y la gente de Apresid y otros grandes ojeros se sientan con el Mocase, que hasta ayer eran marxistas-leninistas, incluso se movían con los carteles de Santucho, con la foto de Santucho detrás, en sus reuniones, y ahora negocian con los ojeros una nueva relación de poder. Y entonces esto es un fenómeno de nuestra época que tiene mucho que ver con la pérdida de valores morales y con el extravío de la idea de verdad. Un tema que le gusta mucho a Félix Rodrigo Mora tratar y que yo comparto,
Esta es una sociedad de increíbles falsedades históricas, donde la refundación de la historia por los mentirosos es parte nada más, es parte de un cambio cultural en el que estamos inmersos y del cual solo podemos salir a través de la verdad y de repetir una y otra vez cuál fue la verdad de nuestra memoria y de nuestra historia y de lo que hicimos y de lo que nos equivocamos. Porque probamos diferentes caminos y muchos eran equivocados, pero cada uno dio testimonio. Lo dimos nosotros, lo dio el Che Guevara, tratamos de entendernos, nos ayudamos por encima de las diferencias. El Che Guevara fue tan traicionado como fuimos nosotros. Su propia revolución lo dejó solo, lo traicionó. Tanto como el PJ traiciona la memoria de algunos que fuimos peronistas. Y ya no vale la pena hablar del pasado. Hablamos del presente y lo que encontramos con los nuevos líderes es un abismo. ¿Con qué líder peronista podría yo hablar de biotecnología? ¿Con qué líder de izquierda podría hablar de la inutilidad de una reforma agraria cuando es la bandera que ellos levantan en medio de un país donde se impuso el modelo del agronegocio? Cualquier reforma agraria va a ser el juego al agronegocio, es evidente. Si no hay un cambio de modelo, la reforma agraria es funcional al modelo de las corporaciones. ¿No lo saben o son cómplices? Yo creo que son cómplices. A esta altura estoy convencido que son absolutamente cómplices, que ellos creen en la biotecnología, que están de acuerdo en comer soja transgénica, que están de acuerdo en venderle a los chinos soja transgénica y que esa sea la función de la Argentina. Y que los coches subterráneos y los trenes sigan viniendo de China. Porque China es la hermana mayor de nuestros países, como dijo Fidel, como dijo Eleuterio Fernández Huidobro, senador del Uruguay, ex dirigente tupamaro. No desconfiemos de China, es nuestra hermana mayor. Es el nuevo imperio. Según alguna gente de izquierda, no es un imperio, no es un imperialismo porque no ejerce el dominio militar. Como si Inglaterra y Estados Unidos en sus primeros tiempos no hubieran sido potencias simpáticas que trataban de ganarse el afecto de aquellos países a los que luego iban a dominar. O sea, es que no entienden que la acción armada es el final de un imperialismo desesperado, como Estados Unidos, que ha perdido las fuentes energéticas, necesita mantenerlas en su dominio de cualquier modo, y por eso la acción militar. No lo entienden o no lo quieren entender. O sea que nosotros en la etapa del colonialismo con la Gran Bretaña teníamos una izquierda que gritaba contra los Estados Unidos. ¿Se equivocaban o eran cómplices? Hasta que apareció Scalabrini y la gente de Forja y la gente de la Alianza Libertadora Nacionalista con Queraltó, que dijeron: no es así, el enemigo es Gran Bretaña, no son los Estados Unidos. Todo lo que hay en Argentina, desde teléfonos, gas, a los reaseguros, todo es inglés, es de propiedad de la Gran Bretaña. Y ahora pasa lo mismo con la izquierda. La izquierda sigue gritando contra el imperialismo yanqui, pero firmamos cada vez mayores acuerdos con la China popular. Son los nuevos cipayos. Y nos llenan de relatos contra la oligarquía vacuna. Y desde el grupo de reflexión rural, nosotros, a través de los últimos años, hemos analizado y hemos probado, sobre todo a lo largo de la crisis del campo, que la vieja oligarquía no existe más. La sociedad rural le ofreció una afiliación de honor a Gustavo Grogo Patel, y Gustavo Grogo Patel se las rechazó. La sociedad rural, que concentra el odio de mucha gente de este gobierno, y particularmente de la Cámpora,
Es un lugar, es un museo, es un reservorio de los archivos genéticos de la gran producción de carnes argentinas del siglo XIX. Nada más. Y después un buen restaurante. Y es la sala de exposiciones de Palermo. ¿Qué más? El nuevo poder está en otro lado. La nueva oligarquía es Eduardo Erstein, el hombre más rico de la Argentina, del cual el poder político trata de no hablar, trata de no verlo. Sin embargo, en la crisis del campo, cuando Néstor Kirchner tuvo que montar el búnker, su búnker político, en el barrio en el nuevo en el puerto de Buenos Aires, lo hizo en un departamento que le prestó Eduardo Erstein. O sea, luchaba contra los sojeros desde las oficinas del sojero mayor. La empresa de Eduardo Erstein tiene 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Los que cortaban las rutas eran pequeños rentistas, algunos de los cuales no tenían más de 40, 50, 200 hectáreas. Por supuesto, el hilo se corta por lo más delgado, y estos eran los que salieron a la ruta. Pero los grandes se quedaron con los beneficios del cambio de retenciones, que les dejaron, se calcula que 2.000 millones de dólares, que nunca recuperó la nación. Porque ellos cobraban por adelantado las retenciones a los productores. Una paradoja que ni siquiera la Federación Agraria denuncia, que las retenciones, que son derechos de exportación, no los paga Cargill, ni lo paga Dreyfus, lo paga el productor. Porque el acopiador o el exportador le descuenta la retención del precio de la soja. Y el Estado lo permite. Y las asociaciones agrarias no dicen nada. O sea que el derecho de exportación lo paga el productor. Increíble. Además de que una buena parte de las exportaciones argentinas, sobre todo de los grandes propietarios de tierras, que tienen tierras en la Argentina y también en el sur de Brasil y en el Uruguay, no salen por puertos argentinos. Son producidas en tierras argentinas, pero salen por Nueva Palmira, donde no pagan las retenciones. En algún momento, después de la crisis del campo, fuimos a una radio de Montevideo y lo denunciamos. Y los periodistas se rieron. Les pregunté de qué se reían, a micrófono abierto, les pregunté de qué se reían. Dice, eso que estás denunciando, aquí todo el mundo lo sabe. Yo dije, ¿pero lo sabe el presidente Mujica? Por supuesto. El Uruguay vive de esto, siempre vivió del contrabando. En la Argentina, la soja, entre el IVA y las retenciones, paga el 70%. Esa soja sale por Uruguay y paga el 10%. Pero para nosotros es muy importante el 10%. Por supuesto, están evadiendo, están dañándolo a ustedes, la economía de ustedes. Pero es importante para nosotros, porque nosotros no pusimos nada. No está siquiera hecha en tierra argentina. Simplemente nos pagan el 10%. Es una fortuna para ellos. Esto lo sabe Mujica, esto lo sabe la Argentina. Mujica es un tipo honesto. No cambia el auto, vive en la pobreza. Pero hace estas cosas. El Uruguay vive de estas cosas. Y la Argentina también vive de estas cosas. Porque esos grandes ojeros que evaden las retenciones son los amigos del poder. No son los que hablan de las carteras de Cristina. Estos son los que visitan la Casa Rosada, que son los grandes, no los pequeñuelos, que en realidad son rentistas. Y a propósito de esto voy llegando a un tema que me preocupaba, que era el despoblamiento del campo argentino y la reconfiguración del paisaje social, ecológico y productivo de la Argentina. O sea, hay una tienda que en los últimos tiempos ha multiplicado sus oficinas, sus comercios. La tienda del Cardón.
que vende ropa de gaucho obsoleta, pero de lujo. O sea, vende ropa criolla, pero para gente que quiere hacer de gaucho. Entonces el cardón es como la actividad folclórica de Grobo Copatel, que tiene un conjunto folclórico que toca Atahualpa Yupanqui. O es como la Ralde, que canta bellísimo, pero vive en Avellaneda o en Alsina. Entonces cantan para un campo que no existió, que no existe más. Grobo Copatel canta folclore para una Argentina muerta que él liquidó. Y el cardón vende ropa para un país ficticio, de rentistas que fueron chacareros, que hoy son rentistas porque le han alquilado un pool de siembra a su campo, que se pasan el día con la boina de carpincho o las botas de carpincho en el bar del pueblo haciendo pinta, porque no tienen nada que hacer, mientras su mujer se trata de mejorar la imagen con el gimnasta del pueblo, con el Instituto de Belleza y todo esto que se han multiplicado en los pueblos, porque son nuevos ricos que no saben cómo gastar su dinero. Y solamente algunos personajes, tanto de la Argentina como del Vaticano, preocupados por la trata de personas y por la prostitución, pueden creer que esta masa enorme de nuevos ricos desocupados, que no saben qué hacer de su vida, no tienen ninguna relación con la prostitución. Hay que estar en el Vaticano para imaginar este tipo de fragmentación candorosa de la vida, ¿no? Que está muy cercana a la complicidad. Porque el consumo de mujeres no es solamente el de los camioneros que llevan la soja de la Argentina a los grandes puertos. El consumo de mujeres es intenso, siempre lo fue en Rosario, sobre todo a partir de la sojización. Y no es extraño que Rosario sea la ciudad de los narcos, porque es la ciudad de los nuevos ricos, de la soja, que no estaban preparados para gastar tanto dinero como el que les llegó. Y esto me lo han contado muchos ojeros, que me dijeron, una de las críticas que tenemos para el Estado argentino, para los políticos argentinos, es que nos metieron en un modelo agropecuario en el cual nos enriquecieron, pero nunca nos abrieron una posibilidad de saber qué hacer con esos dineros. ¿Se entiende? Si el mismo gobierno, ya sea el de Menem o el de Kirchner, que propiciaron la sojización del país, hubieran tenido la capacidad de prever qué hacer con ese dinero, por ejemplo, reinvertirlo en acciones para el Estado argentino, hubiera sido mucho más terrible, porque la Argentina se hubiera desarrollado, a lo mejor industrialmente, por lo menos en sus servicios, en su disposición, en el dispositivo del Estado, de tal manera que muchas de nuestras críticas hoy tendrían menos lugar. Pero ni siquiera fueron capaces de prever qué hacer con esa enorme masa de dinero. Entonces hoy se da la situación que después de 15 o 20 años en que entraron tantas divisas como jamás ocurrió en la historia argentina, nuestra deuda se ha multiplicado. No hemos podido pagar la deuda, tenemos mucha más deuda que antes, hemos saqueado la caja de los jubilados, y las divisas que entran por la soja se continúan yendo en inversiones en el exterior, en prostitución, en drogas, en autos de lujo, en 4x4, en departamentos vacíos, que los hay por miles en cualquier ciudad universitaria, porque los ojeros compran un departamento para cada hijo, por si acaso quiere estudiar, compran un auto para cada familiar, se regalan sucesivos viajes a Europa, igual no pueden, igual les sobra dinero, y no hay dónde invertir en la Argentina. Y esta es la insuperable incapacidad de la dirigencia argentina, que ni siquiera es capaz, o ni siquiera ha sido capaz de administrar su propio modelo colonial, y lo ha convertido en una gran payasada que nos tiene al borde de una catástrofe social. Las consecuencias son un campo despoblado,
porque no hay trabajo, la soja no da trabajo. Creo que la soja compite con las plantaciones de eucalipto en la poca cantidad de gente que requiere. De manera que la gente se ha ido. Se ha ido de los pueblos, primero de los pueblos a las ciudades, porque no tienen trabajo. Y en las ciudades vive del asistencialismo. El campo quedó vacío. Cada metro cuadrado ha sido ganado para la soja. Uno ve cómo se han desmontado los antiguos montes centenarios para tener unos metros más. Las viejas casonas se han levantado, hasta los cimientos, para poder hacer un poco más de soja. Y a veces se ve perdida una palmera alta y uno supone que ahí había un parque. Ahí hubo alguna vez una familia. Yo recorrí las tierras donde nació Larralde. Horas recorrí las tierras. Eran tierras donde había colectivos. Tanta gente había que había líneas de colectivos. No hay nadie, ni un alma. Larralde vive en el Gran Buenos Aires y sigue cantando folclore. Y esto es lo que a mí me parece terrible. Una dirigencia artística que ha traicionado sus propias memorias. Le canta a un país que no existe más. Y canta bellísimo, pero para un país que fue y no lo dice. Y el dolor de millones de personas que fueron trasplantadas violentamente, que fueron desarraigadas, que dejaron en el cementerio más cercano a sus padres o sus abuelos, que tuvieron que llegar a un cinturón urbano de cualquier ciudad, de Rosario, de Resistencia, Chaco, del Gran Buenos Aires, conocer a otra gente, quedar en manos de líderes como Delía, que le vendían la casilla a plazos y que si un mes se la pagaban, iban y se la quemaban, porque el poder de Delía era con gente sacada de la cárcel, de la barría, que se impuso a la fuerza en el Tambo y en muchas villas. Y si no, estaba la CCC o cualquier grupo de izquierda que tenía prácticas también autoritarias. Y esta gente estaba inerme. Y el Estado, a lo sumo, en buena medida aconsejados por los grupos de izquierda, que pedían una solución en dinero para esa gente, nunca pidieron el restablecimiento de su modelo productivo, nunca pidieron que pudieran volver a su tierra, no, pedían dinero para comer en la ciudad. Es más, cuando Monsanto y el modelo agropecuario echaba a esos millones de personas del campo, en la ciudad los grupos de izquierda reclamaban el derecho a vivir en la ciudad, totalmente complementario con las corporaciones. Entonces lo que hizo el progresismo fue tomar lo hizo Duhalde primero. Duhalde percibió estas quejas y se dio cuenta que era una idea brillante. Y entonces aplicaron el asistencialismo para que esos pobres expulsados del campo no molestaran más. Y le dieron un sueldo miserable a cada uno. Y además lo sometieron al puntero de turno. Lo sometieron al puntero de turno porque tenían que hacer, esa gente tenía que marchar cuando el puntero les decía, tenían que hacer lo que el puntero dijera y tenían que votar lo que el puntero les indicaba para poder seguir cobrando ese sueldo miserable, sin trabajar. El asistencialismo, que además venía planificado por el Banco Mundial y que no salía de los dineros de la soja, sino que se aumentaba la deuda externa. Aumentaba la deuda externa. Y esto generalmente mucha gente lo ignora. Lo discutimos en algún momento con el director de la Biblioteca Nacional y se tuvo que quedar callado porque le presentamos la prueba de que eran planes del Banco Mundial. Y que no es un invento argentino. En Uruguay es igual, en Ecuador es igual, en Brasil es igual. En Brasil se llama Plan Bolsa Familia, asiste 50 millones de personas. Inclusive muchos campamentos del Movimiento Sin Tierras, que uno piensa que son una base revolucionaria, no, viven del Plan Bolsa Familia. Son la tierra ocupada, pero viven del Plan Bolsa Familia. O sea, el asistencialismo le ha quebrado el espinazo a las luchas de los pueblos latinoamericanos. Y en buena medida la idea se la dio a la izquierda, al no entender que la gente venía del campo y que lo que había que reclamar era el retorno a la tierra. No, como no ven sino la fábrica,
pensaban que la gente de las barriadas, la gente que caía en el hambre y en la miseria, eran el producto del cierre de la fábrica de Menem. Y no era así. Pero no lo quisieron ver. Y por supuesto, los sindicatos agrarios de la Argentina lo ocultaron cuidadosamente. Y por algo, el jefe de la CGT es el jefe de los camioneros de la soja. No es el jefe de los metalúrgicos, ni el jefe de los telefónicos, no. El sindicato más importante es el de los camioneros. Y lógico, es la Argentina de la soja. ¿Y el segundo quién es? Y el segundo es el sindicato de los desocupados de la agricultura. Y bueno, esta es la Argentina real que nos negamos a ver. Y que el Grupo de Reflexión Rural ha tratado de poner sobre la mesa. Es como un jardín de infantes y tratamos de mostrar los cubos de colores. Y es tan fácil de ver, pero hay una conspiración y hay demasiados intereses para no ver lo que en realidad es tan sencillo de ver. Tenemos otra oligarquía. No tiene nombres patricios, tiene apellidos de inmigrantes, tiene 10 veces más tierra que la vieja oligarquía, pero tiene un management diferente. Y no ahuyentan a los electores cuando toman el micrófono, como la gente de la mesa de enlace, como Violcati, que es un gorila terrible y el gobierno le tendría que dar micrófono para que se quede solo. No, estos son seductores, porque vienen del Partido Comunista. O vienen de grupos religiosos, como viene, y son cabeza de grupos religiosos, como es Eduardo Elstein. Entonces son terriblemente seductores, inteligentes, y tienen interpretaciones dialécticas de la historia, nos hablan en nuestro propio lenguaje de izquierda. Y nos cuesta ver que todo cambio de oligarquías en toda la historia del mundo, el cambio de una oligarquía por otra, siempre fue un momento muy terrible. Nosotros que tanto hablamos de Roca y de las atrocidades que había hecho Roca, en realidad Roca vino a cambiar una oligarquía por otra, más nacional, más preocupada por construir un país, que era antiguo. Y claro que fue doloroso, fue terrible. Esta oligarquía es algo parecido. Hablamos de Roca y estamos construyendo otra oligarquía que se propone sacar el monumento a Roca y cambiarla de Ivana el nombre. Pero en realidad se ha quedado con el país. Después del 2001 se quedó con el país. Y los excedentes de muchas de estas propiedades, cuando hay excedentes, ¿a dónde van? Y esto es público. Van a sostener algunas empresas que en Israel entran en situación de pérdida o de crisis. Y hoy estamos en la lista de países que los palestinos indican como países desde los cuales se sostienen los déficits de algunas empresas del Estado de Israel, como si fuéramos un país al que le sobraran los dólares, ¿no?